Quero pedir a vosotros que, si posible, se poner de pie en reverencia a la palabra. Hechos capítulo 27, versículos 41 hasta capítulo 28, versículo 2. Entonces vamos a coger el final del capítulo 27 y los dos primeros los últimos versículos del capítulo 27 y los dos primeros versículos del capítulo 28. Hechos capítulo 27. Hechos está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Amén. Está en el medio. Solo usted abrir ahí que usted va a encontrar, en nombre de Jesús. Hechos 27. Quero reforçar a bem-vinda a Marcelino Viviani, Eduardo Odislani, quem mais? Vilma, que estavam de viagens assim. Bueno, quase toda a igreja estava de viagem, né? Quem mais? O Luquinha estava de viagem. Você, Filipinho. Você, um montão de irmãos, a irmã Teresa, né? Irmão Javier, que também estava de viagem. Então, Cleide, né? Foi aí na República Tcheca. Ela foi em uma cidade que eu ia cada 15 dias, irmão, chamada Bratislava. Bajava aí a cada 15 dias para fazer um culto em Áustria. Então, o avião não chegava hasta a Áustria, então você bajava aí, eu ia de coche hasta. Então, ela foi, ela disse: pastor, eu fui em Bratislava. Eu conosco, pastor, você conhece Bratislava? Conosco. Uma maravilha de Deus. É feio, lugar feio para que gente buena. Amém? Gente maravilhosa. Aleluia. Todos encontraram? Diga amém. Amém. A palavra do Senhor habla assim, Hechos 27, versículo 41 adelante. Pero dando en un lugar de dos aguas o dos corrientes, hicieron encallar la nave, la barca, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Amén. Oremos al Señor. Padre, en nombre de Jesús, adoramos a ti, glorificamos a ti. Señor, yo reconozco que yo soy nadie, nada, pero que cuando tu presencia toma un hijo tuyo en las manos, cuando la unción domina nuestras vidas, cuando la unción rebosa de nuestro ser, sei que milagros acontecem, vidas son transformadas y cambiadas. Sabemos que el cáncer pierde la fuerza. Sabemos que el divorcio tiene que abrir espacio para la reconciliación. Sabemos, Señor Altísimo, que la miseria tiene que desaparecer para dar lugar a la prosperidad de Dios. Sabemos, Padre Altísimo, que las luchas continúan la misma, pero que nosotros somos reposicionados en posiciones de estrategias. Por eso, Padre, vengas tu reino aquí esta noche, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, sé que tú eres un Dios que puede curar y transformar a partir de ahora. Entonces yo quiero liberar ahora palabras de cura, de bendición, de restauración. Personas que están sin trabajo, Señor Altísimo, que entraron aquí esta noche con motivos, Padre Altísimo,
de tomar decisiones equivocadas en la vida. Yo libero una palabra que las puertas se abran, que la mano del Señor empiece a trabajar ahora, entre en las casas, en las familias, vaya en el país que representa cada hermano aquí, empieza, Señor Altísimo, a cesar las guerras, empieza a cesar la corrupción. Liberamos una palabra ahora de restauración, de alegría, restauración de adoración, restauración de potencial, Padre. Que se levante, Padre Altísimo, un ejército aquí esta noche de hombres y mujeres valientes en tu presencia, y tu nombre, Padre, sea glorificado y exaltado en nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Puede se sentar. Hay una película que fue considerada una de las películas más diferentes de los tiempos así contemporáneos, porque fue una película que fue nominada para 11 Oscars. Esta película, de los 11 Oscars que fue nominada, recibió 4 del famoso director de película revolucionario Ang Lee. Esta película tiene por título La vida de Pi, The Life of Pi en inglés. La vida de Pi es la historia de un chico adolescente, hijos de padres indianos que vive en Canadá, y coge una barca, un navío, una nave cargada de animales, y sufre un naufragio. ¿Naufragio? ¿Saben castellano? Un naufragio. Todos mueren y solo se queda este chico en una barca pequeñita junto con un tigre de Bengala, uno de los animales más valientes que hay. Ellos pasan más de 200 días, casi 300 días en mar alto, sin condición de comunicación, casi al punto de morir. Una historia muy dramática, muy bonita, y yo aconsejo a usted asistir. Y la película termina de una manera muy interesante. La película termina el chico tumbado en la orilla del mar, de la playa, y el tigre también muy debilitado por falta de comida, de bebida. Sale el tigre de la barca, y el chico, el niño, hace una declaración, porque en la realidad la historia es un periodista que empieza a escribir la historia por la boca de la persona que vivió eso. Es una historia ficticia, y él narrando la historia diciendo: cuando yo pensaba que ya no tenía más chance, yo abrí mano de la barca para descubrir que yo estaba en un lugar que era menos de medio metros de profundidad. Él estaba agarrado con la barca, pensando: si yo soltar, yo voy a morir, voy a morir comido por los tiburones. Pero que en un momento él suelta las cuerdas, la barca, y descubre que el agua no daba en su rodilla. Él descubre que estaba en la orilla y que la mar alta ya había pasado. ¿Saben castellano así? El alto mar ya había pasado. Ya había pasado el peligro. Entonces él estaba salvo, pensando que iba a morir. Él estaba en seguridad, en seguranza, pensando que ya no tenía más chances en su vida. Él ya estaba entregado, desistido, soltado las ataduras para morir, solo para descubrir que la barca estaba a menos de medio metro de profundidad. Y yo quiero predicar aquí esta noche
no te ahogues en la orilla. Amén. Mira para la persona cerca de ti y diga para él: no te ahogues en la orilla. Consulté mis consultores de español hoy y no hay una traducción para aguas rasas en castellano. Entonces lo más cerca sería en la orilla, que sería aguas rasas. Hay palabras parecidas pero que son muy locales. Entonces vamos a poner aquí orillas. Amén. ¿Todos comprenden? Amén. Amén. Nosotros podríamos mirar las circunstancias de la vida. Hay una frase en portugués, no sé si existe en castellano, que hace así: nadó en todo el mar para morir en la orilla de la playa. Hablando de que la persona luchó toda la vida para construir algo y por una cosa muy pequeña. ¿En castellano hay algo parecido? Sí. ¿Cómo es? De tanto nadar para morir en la orilla. O sea, luchó tanto para desistir faltando poco, y es una paradoja, como así decir. La persona tuvo la fuerza, la fe, la valentía, el coraje de luchar grande parte de la batalla y se entregar en la parte más fácil de la guerra, sin saber que ya estaba viviendo una victoria. Eso es una realidad de muchas personas en el mundo que nosotros vivimos hoy. Personas que ya tienen el título de vencedor. Personas que ya recibieron la liberación del milagro, la restauración de la vida, de la cura, de la transformación de la familia, pero viven entregados, desistiendo de cumplir su sueño y el proyecto que tienen en su corazón. Personas que, aunque domine muy bien, aunque tenga control, aunque sepa manejar la circunstancia, acaba se entregando en una de las partes más críticas de una prueba, de una batalla. ¿Por qué la parte más crítica? Porque uno de los puntos más duros de una prueba no es el principio, es el final. Al punto que yo podría arriesgar aquí hoy y decir que todos nosotros que estamos aquí, todos, sin ninguna excepción, empezamos algo en la vida en algún punto. Empezamos un sueño, empezamos una familia, empezamos un trabajo, una empresa, empezamos un matrimonio, empezamos un viaje y por las circunstancias apretaren, desistimos, abrimos mano. Y eso no hace de usted un cobarde, hace de usted una persona que faltó la fuerza en el momento que más necesitaba, faltó los recursos en los momentos que más necesitaba. Y yo sé que si pasáramos el micrófono de mano en mano aquí hoy, cada uno de nosotros tenemos una buena justificativa para justificar el aborto de nuestro sueño. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser llamado de una persona que he desistido de su sueño. Yo no quiero ser conocido como una persona que he parado en el medio del camino. Yo quiero ser conocido como una persona vencedora. Para eso criamos las justificativas de nuestra vida, para aliviarnos muchas veces nuestra propia conciencia. ¿Por qué usted no siguió adelante? Porque era frío. ¿Por qué usted no siguió adelante? Porque mi padre no me extendió la mano. ¿Por qué usted no he conseguido acabar o que usted empezó? Simplemente porque el dinero no fue suficiente. ¿Por qué usted no? Porque no tenía como estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Por qué? Por eso
Y por eso siempre tenemos buenas justificativas. Y la realidad es que la parte más dura de una jornada no es el principio, es el final. Cuando usted coge un viaje largo, las primeras horas son maravillosas, principalmente si usted va por un lugar que usted nunca fue antes, porque usted va a ver paisajes que usted no conocía, monumentos de la naturaleza que usted nunca había visto antes. Pero que si el viaje estamos hablando de 10 horas, va a llegar un momento que usted va a quedar aburrido. Va a llegar un momento que usted va a decir, ya no aguento más, ¿qué hora va a tardar para llegar? Que es una cosa natural. El final es lo que importa, cómo nosotros terminamos y no cómo nosotros empezamos. El final es más importante que el principio, porque en el principio todos empiezan, pero terminar son pocos que terminan. Amén. Terminar son pocos que consiguen llegar al final. Y no podemos nos olvidar que Pablo aquí en este texto ya estaba a semanas, ya había pasado por pelo menos 4 tribunales, y ahora estaba siendo llevado por un centurión llamado Julio para ser presentado a César en Roma, a donde eventualmente le cortaron la cabeza. Pablo estaba ahogado de las luchas que estaba pasando. Pablo estaba lleno, ya no aguantaba más de las batallas. Estamos hablando de la jornada de un misionero. Esto indica a nosotros que jornadas en la vida muchas veces somos llevados a desistir. Yo estaba orando y Dios ministrando esta palabra sobre mi vida, y yo preparando el mensaje, y me vino a mi mente cuántas veces yo pensé en desistir, como pastor, como predicador, como creyente. ¿Sí? No piense que pastores no pasan luchas. Pastor pasa lucha, como todo creyente pasa lucha. Y el Espíritu Santo me llevó a me acordar de las veces que yo pensé en desistir, y hasta en una ocasión específica que yo oré a Dios la siguiente oración: Dios, perdona mi vida, pero no cuenta más conmigo en la obra. Yo estoy abriendo mano ahora. Mi vida, de aquel punto adelante, viví milagros que yo nunca imaginaba de vivir. ¿Qué yo estoy hablando? Estoy hablando de un principio de inmadurez en la fe. Estoy hablando de un tiempo que yo pensaba que creyente no pasaba luchas, que creyente no pasaba las batallas, y mi fe aún no estaba estructurada. Y yo me acuerdo que en aquel momento, después, claro, hoy un poco más de madurez, aún inmaduro, yo miro hacia atrás y yo me quedo intentando imaginar cómo Dios escuchaba esta oración. Dios mirando, y Gabriel quizá de lado, Miguel del otro, Jesús, el Espíritu Santo, todo reunido, y yo ahí orando, llorando, sin fuerza, gritando, y Dios mirando, y Gabriel quizá habla assim: bueno, ya que él no quer mais, vão matá-lo, né? E Deus, não, calma, ele não sabe o que ele está falando, vai passar. Y el Espíritu Santo habló algo un poco asustador para mí en mi corazón hoy por la tarde. Ele habló así: hasta que usted no sea desafiado a desistir, tu fe aún no está firme con Dios. Hasta que usted no sea retado a poner tus sentimientos de lado y vivir por los principios de la fe, tu fe aún necesita ser trabajada. Todo hombre, toda mujer de Dios, todo buen padre, toda buena madre, todo hijo, hija de Dios que están aquí, hay momentos de debilidad en nuestra vida
que si pudiéramos, desaparecíamos del lugar a donde estábamos y decías, no cuenta más conmigo. Estoy hablando como una iglesia que yo conozco como pastor y sé que hay fe aquí de primera calidad. Solo cuando usted entre en la cueva como entró Elías y gritó, Señor, quita mi vida porque yo ya no aguento más. Solo cuando usted hace como Pedro, negar a Cristo 3 veces para poder reconocer o que aún necesita ser transformado en nuestro interior. Mi fe aún necesita ser trabajada. Los momentos que usted más crece es cuando usted piensa que está acabado, porque en esta hora tus recursos ya no valen nada, porque entra los recursos de Dios, entra la ayuda de Dios, entra el amor de Dios. Mientras yo estoy colgado en mi esposa, mientras yo estoy colgado en el marido, mientras yo estoy colgado en un trabajo, mientras yo estoy colgado en una familia, mientras yo estoy colgado en un documento, estoy diciendo que yo no necesito de Dios en determinadas áreas. Hasta que todo sea quitado de nosotros. Cuando todo se quita de nosotros, en esta hora que usted va a conocer un Dios y usted va a declarar como Job: antes yo oía hablar de ti, ahora mis ojos contemplan tu gloria. Antes yo solo escuchaba, pero que ahora estoy viviendo una fe verdadera. Yo creo que alguien aquí esta noche está a punto de subir a un nivel de escuchar hablar de Dios para vivir un relacionamiento genuino con Dios. Es usted salir del superficial y entrar en la intimidad con Dios. Es usted salir de la teoría y entrar en la práctica con Dios. Es usted salir de la escuela y pasar a practicar o que usted aprendió en las salas, las clases que Jehová dará a nosotros. Estamos aquí, diga amén. Amén. Pablo está viviendo una tormenta, diga conmigo, una tormenta. Hay algunas lecciones que yo quiero sacar de este texto. Estoy seguro que no son todas las lecciones de este texto. Ojalá pudiera profundizar más, buscar más. Pero el Espíritu Santo puso algunas 6 puntos aquí. 6 direcciones, 6 lecciones, 6 instrucciones para usted nunca se ahogar en la orilla. Amén. Porque cuando llegamos a la orilla, quiere decir que el mar alto ya pasó. Cuando usted llega en la orilla, quiere decir que la parte más dura ya pasó de tu vida. Una de las razones que yo ya no hago más esta oración, Señor, no cuenta más conmigo, estoy desistiendo. Hay muchas razones, pero que hay una que yo la pongo como la principal, que hoy ni pasa por mi cabeza hacer este tipo de oración. Es miedo, el temor de desistir estando en la orilla. Amén. Porque una cosa es usted desistir en mar alto, en alto mar. Porque en alto mar es tempestad, no hay a dónde correr. Pero que mi miedo es porque como yo no conozco la profundidad a donde yo estoy, mi miedo es desistir y Dios diciendo, faltaba solo un paso. Porque cuando desistimos, en algún momento usted va a recomenzar otra vez. Porque Dios no desiste de usted. Usted puede desistir, pero Dios no desiste de usted. Estoy hablando aquí que sé que hay un montón de hermanos aquí que un día desistieron, pero Dios no desiste de usted. Y usted es la prueba que Dios no desiste de usted al punto que usted está aquí hoy. Porque Dios no desistió de usted.
Porque aunque usted desista, Dios no desiste de usted. El hombre puede desistir de usted, pero Dios continúa de pie sobre tu vida. Entonces, la razón principal por qué yo no hago más esta oración, lo hizo en mi principio de la fe. Era un obrero nuevo, era una persona muy inocente, no sabía ni qué estaba hablando. Dios sonreía de estas oraciones. Es que, como yo no conozco cuán lejos yo estoy de la orilla, si yo desistí ahora y faltaba solo 1 metro, yo voy a estar perdiendo todo el tiempo de la lucha. Porque cuando yo desisto, yo no vuelvo para donde yo desistí, yo vuelvo para el punto cero. Porque la escuela que usted tiene que pasar, Dios nunca va a permitir usted saltar ella. La escuela que usted necesita ser graduado, Dios nunca va a permitir. El consejo que yo doy a mayoría de los hermanos que me llaman para hacer esta oración: pastor, yo estoy a punto de desistir. Y gracias al Señor no son muchos, son pocos. Esto habla de que hay más gente madura do que gente pasando pruebas sin madurez. Entonces, cuando me llama, yo hablo la siguiente respuesta, porque el Espíritu Santo habló en mi vida. Usted tiene dos chances. Dios no va a impedir que usted desista, pero que si usted desistir, usted va a volver al punto cero y va a tener que pasar por esta prueba en otro punto de tu vida. Pero que si usted seguir adelante, Dios va a dar gracia a usted, Dios va a fortalecer tu vida, Dios va a enjugar tus lágrimas, Dios va a renovar tus fuerzas, va a abrir puertas a donde el hombre no puede abrir, va a usar personas para bendecir tu vida. Y Dios es tan fiel que cumple la palabra profética. Y la misma persona me llama 1 semana después, a veces días después: pastor, o que usted habló sobre mi vida acabó de cumplir. Amén. Algunas lecciones para no ahogar en la orilla. Amén. Entonces vamos a, quiero ser rápido aquí esta noche. Hay algunas cosas que vamos a hacer aquí hoy. Primero, nunca use la presencia de la tormenta para indicar la ausencia de Dios. Nunca uses la presencia de la tormenta para indicar la ausencia de Dios. Una de las cosas que usted no necesita ser especialista en tormentas, usted no necesita conocer de clima, usted no necesita conocer de barca, ni de mar, ni de alto mar. Es que en la tormenta nuestra visibilidad baja. Amén. En la tormenta, muchas veces para explicarnos cómo está una lluvia, decimos: no consigo ver el otro lado de la calle, de tanta lluvia que está cayendo. Amén. Y esta tendencia que nosotros tenemos en nuestra vida es que crecemos en una cultura cristiana que habla que si usted camina con Dios, usted no va a vivir tormentas. Crecemos en una mala educación cristiana que predica que si usted camina con Dios, usted no tiene cuentas. Que si usted camina con Dios, tu matrimonio será perfecto. Aprendemos que si usted camina con Dios, el mejor empleo será tuyo. Yo creo que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Siempre termina nuestra historia con algo mejor do que fue ayer. Pero muchas veces para llegar al donde Dios quiere que vengamos llegar, Dios permite algunos vientos, tufones, ciclones, algunos Katrinas sobre nuestra vida. Dios permite algunas tormentas que van a servir de beneficio para nuestra vida. Amén. No se preocupe que la mensaje va a mejorar. Amén. Estoy hablando de tormentas, estoy hablando de todo aquí. Amén. Tranquilo, relaja. Amén. El pastor hermano dice: no te preocupes, usted va a llegar a la orilla. Diga para él. La realidad es que tormenta, si pudiéramos, saltábamos los capítulos del libro de nuestra vida para evitar las tormentas, pero las tormentas hacen parte de nuestra vida. Pero hay niveles de tormenta. ¿Hay qué?
Niveles de tormenta. Hay el nivel de tormenta que podía separar solo en dos: las tormentas visibles y las tormentas invisibles. Las tormentas visibles son aquellos que toda la gente sabe que usted está pasando una tormenta. Siempre tiene un paraguas para extender a usted. Siempre tiene una ropa propia para poner a usted, para evitar de usted salir mojado. Las tormentas que todos lo ven de lejos y hablan: mira, estoy viviendo la misma tormenta que usted está viviendo. Son tormentas visibles. Pero yo quiero hablar de las tormentas que son invisibles. Aquellas que ni el vecino sabe que usted está pasando. Aquellas que esta persona que está sentada de tu lado no sabe los truenos que están gritando en tu interior ahora en este momento. Tormentas que la madre no sabe, el marido no sabe, la esposa no sabe, el pastor no sabe. Solo Dios es que conoce o que está pasando en nuestro interior. Tormentas silenciosas para los otros, pero gritos ensurdecedores para nosotros. Tormentas que no hay a quien nosotros recorrernos. Tormentas que no hay como la gente saber, no hay consejos que ayude a estas tormentas invisibles pasar. No hay un abrazo, no hay un extender la mano que hay como ayudar a nosotros. Son tormentas que parece que nos sentimos aislados. Nadie más está con nosotros. ¿Sabe lo que estoy hablando? Dígame. Amén. Aquella cosa que usted no puede llorar porque la gente no va a comprender tus lágrimas. Usted no puede compartir porque la gente no va a comprender lo que está pasando con usted. Porque normalmente las soluciones que vienen de los otros parecen muy sencillas para problemas complicados de nosotros. Amén. Nosotros somos maestros en dar consejos, pero que somos malos, altos consejeros de nosotros mismos. Dá un problema ahí de un matrimonio, solo 6, hermano. 7 Ave Maria y 5 Padre Nuestro, ya está. Está arreglado. Va para el cielo. Pero que para tratar de nuestras tempestades no sabemos lidiar con ellas. Y tenemos esta tendencia de no conseguirmos ver la presencia de Dios en el medio de las grandes tormentas. Porque si no conseguimos ver ni un hermano cerca, cuanto más la presencia de Dios. Cuando hablo de estas tormentas silenciosas, estoy hablando de tormentas que quizá usted está pasando por una, quizá usted acabó de pasar, o quizá usted va a entrar en una muy pronto. Tormentas en la familia, tormentas en la vida financiera, tormentas que no hay como alguien vivir en su lugar. Sería bueno de llegarnos y pasar y decir: mira, hermano, voy a quedar en tu lugar a partir de hoy, usted se queda en mi lugar y voy a pasar esta tormenta por usted. Pero no funciona de esta manera. Amén. Tormentas con la salud, tormentas con la familia, tormentas en la casa, tormentas con los hijos. La palabra de Dios en Job, capítulo 23, quizá fue el hombre de la tormenta más dramática en toda la Biblia. Versículos 8 y 9, él habla: yo miro en el occidente y no veo a nadie. Yo busco en el oriente y no veo su presencia. Yo busco en el norte, miro hacia arriba y no consigo mirar a donde está la presencia de Dios. Tormentas a donde usted grita y nadie está cerca para escuchar los gritos que salen de tu vida. Pero qué interesante que Dios permite las tormentas y permite muchas veces ciegar su manifestación en el medio de la tormenta, para que la fe de nuestra vida sea trabajada. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no caminamos por vista, pero que caminamos por fe. Nosotros no tomamos decisiones por vista, tomamos decisiones por fe. Y Dios permite tormentas
para afilar, trabajar, fortalecer, solidificar nuestra fe. Tu fe antes de una tormenta es una, pero que después que pasa la tormenta es otra. Muchas veces, con las tormentas silenciosas, visibles, invisibles, mejor diciendo, a la gente, las personas no comprenden que o que usted tiene, a donde usted llegó, o que usted ha construido, no costó a nada. No tuvo precio a ser pagado. Y quieren muchas veces decir: dame la unción que está sobre tu vida, dame la riqueza que usted tiene, ojalá tuviera la empresa que usted tiene, ojalá tuviera la familia. Pero hay un precio por detrás de cada conquista en el mundo espiritual. Hay un precio que nosotros necesitamos pagar. Y la razón que Dios permite las tormentas invisibles es porque son precios que no son establecidos para nadie pagar en su lugar. Soy yo y Dios. Precios individuales. Y quería que usted saliera de aquí de esta noche comprendiendo que por detrás de cada paisaje de orilla paradisíaca hubo una tormenta en la vida de este hermano, de esta hermana. Hay un viento que fue soplado sobre la vida de él antes de llegar a donde él está. Para usted conocer el precio de la playa, de la victoria, de la conquista, usted necesita primero vivir las lágrimas. Porque yo aprendo en la palabra de Dios que no hay trono sin primero pasar por la cruz. No hay trono sin primero sacrificio. Vivimos en una sociedad hoy donde todo es listo. Usted envía un WhatsApp y llega una pizza en tu casa. Usted habla en una máquina que sale una voz, 10 metros después la persona ya está con el pedido en tus manos diciendo: es 20 euros. Usted hace una encomienda por teléfono y te envía una mercadería de Estados Unidos en la misma hora. Estados Unidos e Inglaterra já estão empezando com a Amazon la entrega em menos de uma hora através de drones. São aqueles pequenos helicópteros aí com controle remoto que você pide na mesma hora, levanta um e vai entregar em tu casa, caindo de paracaídas. Vivimos em uma sociedade onde está mal acostumbrada a não pagar preços. E quando enfrentamos uma tormenta, uma luta em nossa vida, huimos. Porque estamos acostumbrados a escuchar que el trono viene antes de la cruz. Pero que antes de todo trono hay una cruz que nosotros necesitamos tomar en nuestra vida. Amén. Diga conmigo: tormentas. Mire para tu hermano y diga: si tú no vas a morir en la orilla. Pero yo aprendo algo en la palabra de Dios. Que aunque yo no veo a Dios, que yo no siento a Dios, que yo no soy tocado por Dios, Dios promete estar con nosotros en las grandes tormentas de la vida. En la realidad, déjame te hablar algo aquí que quizás va a asustar tu vida. Muchas veces nosotros pensamos que Dios está en la alabanza, está en adoración, y eso es bíblico. Dice la palabra de Dios que Dios habita en el medio de la adoración. Dios se alegra con la alabanza. Amén. Pero el momento que Dios más se manifiesta en nuestras vidas es cuando entramos en tormentas. Porque cuando estamos en alabanza y adoración, nosotros estamos dando a Dios. Y en la tormenta no hay como usted dar a Dios, porque es Dios que empieza a manifestar sobre tu vida. Yo estoy hasta a punto de declarar algo aquí. Si usted quiere contemplar la manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida, pida tormentas de Dios en tu historia. Cuando usted empieza a entrar en tormentas, la manifestación de Dios se manifiesta en nuestras vidas. La gloria de Dios se manifiesta. Yo pasé grande parte de mi tiempo de nuevo convertido, de nuevo obrero, justo en esta fase de estas luchas, de estas peleas, que íbamos a predicar en la cárcel todas las semanas. Todas las semanas. No tenía una semana, era todas las semanas. Era yo, una hermana llamada Elba
esta hermana trabajaba toda la semana lavando ropa para los vecinos. Ella tenía condiciones financieras de su padre, pero que no tenía trabajo. Tenía casa propia, pero que no tenía trabajo. Entonces, ella, num barrio medio de lujo, ella iba en los vecinos, pedía para lavar la ropa de ellos y pasar para poder comprarmos comida para llevar a la cárcel en el final de semana. Hacíamos eso todo el final de semana. Às vezes yo iba con el, sería aquí el T10, el último, el número 9, número 10 yo usaba para ir y no tenía cómo volver. Y Dios siempre providenciaba. Nosotros no teníamos dinero para comprar un teléfono inalámbrico, ni un con cable, ni un altavoz. Muitas vezes eu me enfadava, eu chutava aquela porcaria daquele altavoz e começava a predicar sem micrófono, porque a porqueria mais perjudicava, porque parecia uma colmena que se quedava dentro do altavoz. Eu descia glória a Deus e a gente compreendia aleluia. Então você tinha momento que eu quitava o cable aqui e começava a gritar, explotava a minha voz, era uma loucura. Houve um dia, aqueles dias que você sai de casa hablando em línguas. Sabe aquele dia que o azeite da unção está pingando em tu vida? Aquele que tu vai falar com o irmão, vai dar paz do Senhor, já sai uma língua estranha. Tu já vai sentindo del poder, del fuego de Deus. Aquele, salí com toda a gana. Era final do dia, estava de ayuno. Então você corria assim, a Bíblia falou assim, era momento de ir aí para a cárcel. Reunimos os hermanos, chegamos aí, todo parecia perfeito, hasta escucharmos um trueno. Goiânia, não sei como é o 40º batalhão de cárcel para juveniles que se quedava no setor marista, aún hay aí, cerquita do Hugo, que é o hospital de urgências, cerquita aí desta floresta que há aí, deste huerto que há aí. Chegamos aí, em Goiânia é o seguinte, você sai de casa um sol para matar. Quando você chega no trabalho, cai uma lluvia de lascar. É assim ou não é? Você vê a gente saindo com um paraguas em la mano e está louco. Pero que é o único que não se moja. E chegamos aí, quando entramos no escarabajosito, no Fusquinha, entramos aí, cogemos a identidade, chegamos aí, um trueno. E as cárceles, assim, as celdas, né? As celdas alrededor, e há uma grade muito grande arriba, pero que é aberta. Então, se chove, não há onde nos escondermos. Então, estávamos aí, com o altavozito aqui, e tá todos aí, distribuindo aí as hojas para as canções, para a alabanza, e o trueno começando. E eu mirava para um irmão, o irmão mirava para outro, e dizia assim, a chuva vai estropear tudo aqui hoje. E eu me acuerdo que no meio desta circunstância, começamos o culto. Quando hicimos a primeira oração, começa a lluvia. Pero que não era lluvia avisando que ia chegar. Era aqueles pingos assim, desse tamanho. Pá, pá, pá. E aí era duas irmãs, eu e outro irmão. O irmão na guitarra, eu cantando. A outra irmã também. Solta o cabo da nau e tal. E a lluvia aumentando. E os presos que eram liberados, que se portavam bem, liberados, começaram a entrar dentro das celdas. E se quedou só os 4 creyentes com a lluvia caindo aí. Eu empiezo a orar rechazando a lluvia. Senhor Jesus, está escrito na Bíblia que o Senhor acalmou uma lluvia um dia dentro de uma barca, lá no lago de Genezaré. Jesus, tu não cambiou, tu és o mesmo, nós somos discípulos também, tá? Com isso, los que não queriam assistir ao culto foram invitados para ver o creyente tonto parando a lluvia. Vem ver o creyente aqui, está orando para parar a lluvia, vem. Me acuerdo até hoje, São Paulo estava dando uma surra no Corinthians, sábado por la tarde, campeonato brasileiro. Saíram de aí, não, foi verdade. Saíram de aí e llenou as ventanas. Aí os irmãos viram que eu estava orando e começamos a orar também. Paramos na alabança, soltamos a ponto de levar um choque, né? O cable aqui, soltamos todo e começamos a orar. Com isso, hasta a polícia vindo. Porque se era só 2 policias e mais ou menos uns 2 assistentes sociais. E chamaram os outros para venir ver os creyentes mojados
tentando parar a lluvia. Então comigo, diga amém. Diga tormentas. E eu me acuerdo que quando estávamos aí, já estávamos começando a se quedar verdadeiramente mojados, para a honra e glória do Senhor. Começou a soplar um viento, e este viento hacía como habla remolino en el medio donde nosotros estábamos, y el cielo, como está aquí ese púlpito aquí, esta cobertura aquí, empezó a abrir un hueco como un anillo, y fue abrindo. Nosotros no habíamos visto, porque ya estábamos orando con los ojos cerrados, con vergüenza. Jesús, era un montón de gente, nosotros no habíamos visto, pero que los presos empezaron a gritar: mira, usted está vendo? Estou vendo. E os outros, estou vendo. E aqueles que eram creyentes estavam na casa e começaram a dar glória a Deus e a falar em línguas. Quando nós abrimos os olhos, o cielo estava aberto. Aonde nós estávamos não caía uma lluvia. ¿Sabe o que caía? A lluvia caía alrededor todo del quartel, del centro de la cárcel, e o viento soplava as gotitas la brisa, el rocío, e tocava a nós. Era como se fuera um aire acondicionado natural. Neste dia, 46 pessoas se dobraram al Rei Jesus como verdadeiro Salvador de sua vida. ¿Sabe o que eu quero dizer a você? Aplauda a Jesus de Nazaret, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Deus muitas vezes espera a tormenta chegar al tope em tu vida para ensinar a você que você não está solo. Deus muitas vezes permite que muitas vezes a gente abandone tu vida, você se quede solo, pero que na hora certa a manifestação de Deus vai entrar em tu vida, vai cambiar tu história, vai abrir o cielo e a glória de Deus será derramada sobre tu família e sobre tu casa. Em nome de Jesus, você não vai morrer na orilla. Solo quem crê aplauda a Jesus de Nazaré. Deus promete estar com nós. Ele não promete ser visível. Ele promete estar com você. Se passarem por las águas, eu estarei contigo. Se passarem por los rios, tu não te hundirás. Se passares por el fuego, não te quemarás. Isaías 43, versículo 2. Que é isso na palavra de Deus? Você pode hasta entrar e pensar que nadie vai salvar tu vida, pero que na hora certa, a mano de Deus resgatará tu história. Sadraque, Mesaque e Abednego, diz a palavra de Deus, se puseram delante do imperador de Babilônia e disseram: não entraremos. Se Deus quer me livrar, Ele me livra. Se Deus não quer me livrar, eu vou morrer da mesma maneira. Puseram os 3 jovencitos amigos de Daniel ali dentro do horno, calientaram 7 vezes mais. Os soldados que lo puseram aí dentro morreram queimados, hasta o imperador se poner de pé e dizer: quantos homens echamos aí dentro? 3. E porque choveu 4, paseando en meio do horno, e o 4º homem tiene a glória como o hijo de los deuses. ¿Sabe o que isto quer dizer? Pueden hacer o máximo para acabar com tu vida, pero usted não vai morrer na orilla, vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Eu não sei para que estou predicando aqui, pero que esta noite Deus está falando com alguém. A tempestade, a tormenta passará e você vai sair na orilla do outro lado, porque orilla não é tu destino, orilla não é lugar de tu sepultura. Aún há um sonho de Deus que Deus vai contemplar sobre tu vida. Eu só estou sentindo a presença de Deus aqui, hermano. Há um milagro de Deus que você aún vai viver. Há um milagro de Deus. Muitas vezes a tormenta baja nossa visibilidade e perguntamos: a onde está Deus? Perguntamos: a onde está Deus? Não se assuste se Deus começar a apartar pessoas de tu vida para você se quedar a solas com Deus. Se você ama tu marido mais do que você ama a Deus, Deus vai quitar o marido de tu vida. Se você ama tu hijo mais do que você ama a Deus, Deus vai quitar o hijo de tu vida. Se você ama o trabalho mais do que você ama a Deus, Deus vai quitar o trabalho de tu vida. Porque Deus não comparte a glória dele com ninguém. Aleluia. De acordo com alguns estudos,
gente mayor. Es muy normal aquí en España, en toda Europa, bueno, creo que todo el mundo, la gente mayor tener perritos y gatitos en casa. ¿Sí o no? Mejor amigo, que está conmigo. Y es comprobado, estaba acompañando una pesquisa, y es comprobado que tener un ser vivo para cuidar aumenta los días de vida. Tener un ser vivo para cuidar, que sea un animal, que sea una persona, solo para usted se comunicar. Usted puede hasta tener rabia de la persona, pero que va a te ayudar a vivir más. Es comprobado. Una persona solitaria, ella vive menos. Una persona que tiene con quien hablar, se comunicar, tener relacionamiento, es una persona que vive más. Y yo me quedo imaginando que muchas veces entramos en tormentas y pensamos que no tenemos a nadie. Y yo estaba comparando este mensaje de hoy con esta pesquisa, y yo me quedé, ¿o qué? Esta encuesta, gracias. Yo me quedé preguntando a mí, si un perro y un gato, si la presencia de un animal permite a usted vivir más, ¿cuánto más? Estoy empezando a pegar aquí. Si un animalito que no puede contribuir nada